¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8:01 y estamos iniciando esta edición de día jueves. Gracias por acompañarnos a esta hora en estos 30 minutos de informaciones del mundo de la economía, de los negocios y de las finanzas. Vamos a estar revisando los temas más importantes y partimos de inmediato con nuestro resumen de noticias con un mapeo de lo que viene en el día de hoy. Comenzamos revisando detalles desde el Congreso con un proyecto que ha ido tomando fuerza y que avanza efectivamente. Ayer se aprobaron las indicaciones y parte del articulado del proyecto de los impuestos a los súper ricos, que en realidad ha ido evolucionando y se ha transformado en un proyecto bastante más completo que aborda otros temas tributarios. Por ejemplo, un aumento temporal para las empresas que facturen más de 1 millón de UF y por otro lado también un cierre de algunas exenciones tributarias que permitirían recaudar cerca de 800 millones de dólares. Todo ese paquete de medidas fue aprobado ayer en la Comisión de Constitución con los votos de la oposición. En el oficialismo no están de acuerdo, sobre todo con el impuesto a los súper ricos. Ya les contamos detalles y reacciones también del gobierno. Mientras tanto, la votación sobre el tercer retiro de los fondos previsionales quedó a la espera, porque hoy día se retomaría recién el debate en la sala. Ayer, finalmente, por el trámite de otros proyectos, quedó aplazado el debate sobre este proyecto. Comienza hoy, difícilmente se vote porque probablemente la mayoría de los parlamentarios querrán intervenir en este debate, sobre todo porque hay algunos temas técnicos, por ejemplo, respecto a la constitucionalidad de esta iniciativa, que es lo que están cuestionando. El apoyo al tercer retiro en el oficialismo está y el gobierno busca una alternativa para tratar de frenar este tercer retiro de los fondos previsionales. Por otro lado, estaremos hablando también del término de las restricciones al comercio. Recordarán ustedes que con los ajustes que se hicieron al plan paso a paso, hace cerca de 15 días exactamente, hubo un límite a los bienes esenciales que se podían vender. Bueno, hoy día terminan esas restricciones, pero en el gremio de los supermercados, por ejemplo, reclaman que no tienen la claridad suficiente todavía respecto a qué es lo que efectivamente podrán seguir vendiendo o cómo va a operar el delivery y cuáles serán las limitaciones. Por otra parte, desde la Subsecretaría de Salud Pública enfatizaban también en un mensaje respecto a la necesidad de establecer ciertos cotos, aunque con restricciones menores a las que se habían establecido ya hace algunas jornadas atrás. Revisaremos el detalle pronto también. Mientras tanto, en Argentina, la crisis sanitaria tiene un impacto también desde el punto de vista económico bien evidente. Argentina está viviendo un aumento de contagios, adoptó medidas como el cierre y el funcionamiento de algunos espacios públicos con restricciones horarias también. Mientras tanto, en materia económica, la inflación sigue golpeando el bolsillo de los argentinos con una inflación que está en torno a 3 a 4% mensual. Y eso ha obligado al gobierno también a tomar otro tipo de restricciones, fundamentalmente a aumentar la fiscalización en las empresas para evitar alzas de impuestos. El gobierno ha llamado a un esfuerzo conjunto para tratar de frenar la inflación que está desatada en el país vecino. Y como siempre terminamos nuestro resumen de noticias revisando detalles de los mercados que a esta hora están operando en general con alzas importantes. El mercado asiático bien temprano marcaba la pauta de alguna forma con estas subidas, mientras en España hasta ahora están subiendo 0,7%, en Londres hay ganancias en torno al 0,3%. El DAX alemán a esta hora operando ya más cerca del terreno negativo, pero de todas maneras con ganancias. Y el cobre, ojo con la exportación nacional, ha subido nuevamente, segunda jornada consecutiva, 1,34%, llegando ya a un valor de $4.16 la libra. Los titulares para esta edición de Agenda Económica. Bien, 8:05. Vamos a ir a revisar las portadas del día de hoy de otros medios nacionales e internacionales, por supuesto, para ver también cuáles son los asuntos que estarán en agenda durante esta jornada. Y partimos con el Diario Financiero, que destaca en su titular principal que las inmobiliarias crean áreas especializadas para atraer inversionistas retail a sus proyectos. Los departamentos para la renta representan un 25% de las ventas de la industria. Ha ganado espacio este segmento, pero ahora surgen proyectos con hasta un 90% de compradores directamente bajo esta modalidad, lo destaca el Diario Financiero. A mano derecha aparece una caricatura también de Bernard Madoff, quien falleció ayer. La huella de Madoff en Chile, de este estafador condenado a larga prisión en Estados Unidos y quien murió ayer a los 70 años de edad. Detalles del efecto que dejó acá en nuestro país tras esa enorme estafa
piramidal que desarrolló en Estados Unidos. Es parte de lo que trae en el análisis el DF. Y por último, interesante el detalle también que trae el Diario Financiero sobre los dardos del candidato peruano Pedro Castillo contra Latam, Falabella y Cencosud, empresas chilenas que tienen presencia importante en Perú. Ha asegurado que va a terminar con lo que él ha definido, él así lo llama, monopolios que atentan contra el bien público. Es una batería de proyectos que buscarían generar también otro tipo de condiciones económicas para el desarrollo de negocios allá en Perú y que surge como una amenaza también para estas compañías. Los detalles los trae el Diario Financiero hoy día. 8:06, nos vamos a otro tema para revisar en Economía y Negocios del Mercurio cómo la Comisión de Constitución aprueba el impuesto al patrimonio y al alza del tributo a las empresas. Establece un impuesto transitorio para las fortunas personales superiores a los 22 millones de dólares y también sube el impuesto de primera categoría para las grandes empresas. Ya vamos a revisar el detalle, pero es un proyecto que busca ampliar, digamos, la discusión más allá del impuesto a los superricos. Tiene otras piezas bien relevantes también. En otro de los titulares en materia de negocios, Walmart Chile dice que en el mediano plazo la venta online será mayor a la física en ciertas categorías. Avanza en este proceso de transformación digital. Se ha triplicado la contratación de personas para el desarrollo de envíos digitales precisamente o de envíos a través de sus canales de delivery por parte de la supermercadista. Lo destaca también el diario El Mercurio en sus titulares. Y nos vamos ahora a pulso del diario La Tercera para revisar titulares también. Bueno, destacando el avance del impuesto a los superricos, el diario Pulso y esta alza de impuesto a empresas. Pero hay otro titular muy interesante. Fíjense que Goldman Sachs sacó un informe en el que proyecta que el superciclo del cobre recién comienza. Lo da por hecho, que es un superciclo que va a durar varios años. Podría llevar el principal producto de exportación nacional hasta casi $7 la libra hacia el año 2025. Un crecimiento enorme para un producto que define esta banca de inversión como el nuevo petróleo, derechamente. Un producto imprescindible para el futuro, sobre todo por el desarrollo tecnológico, por el avance de la electromovilidad y por el avance también de fuentes de energía renovables. Muy interesante lo que está proyectando el grupo financiero norteamericano. Y por último, para revisar también detalles de la portada de Pulso, si podemos subir un poco, vamos a revisar la fotografía principal. Ahí aparece el titular: Movistar pide al MOP extender su concesión que expira en 2024. Atribuye problemas por el estallido social y la pandemia. Ojo que el caso es muy parecido a lo que está reclamando también el aeropuerto Nuevo Pudahuel, la concesionaria del aeropuerto en Santiago. Otro conflicto similar que tendrá que enfrentar el Ministerio de Obras Públicas. Bien, 8:09, vamos ahora a la prensa internacional para revisar rápidamente tres portadas. La primera, la de Wall Street Journal, que destaca en su titular principal como Coinbase, esta plataforma para la transacción de criptomonedas, salió a la bolsa con un éxito total. 85.000 millones de dólares es la capitalización bursátil que alcanzó esta plataforma tecnológica que apuesta al futuro de las finanzas en un día o un debut de montaña rusa, así lo define The Wall Street Journal, pero le da toda la relevancia a este paso que es bien relevante para la consolidación del mercado de las criptomonedas, así lo interpreta el diario norteamericano. Por otro lado, el diario La Nación de Argentina destaca también el endurecimiento de las medidas para frenar el número de contagios. Se endurecen los cierres y se suspenden las clases presenciales, dice el diario La Nación. Mientras tanto, también el gobierno manda a los inspectores fiscales a vigilar que no suban los precios. Un refuerzo con cerca de 500 nuevos inspectores que estarán destinados única y exclusivamente a supervisar el trabajo de las empresas para, como decíamos, alinearlas con este control de precios y evitar que la inflación siga subiendo. Lo destacaba así el diario La Nación. Y por último, nos vamos al diario El País de España, titular principal para un tema que desde el punto de vista económico, no solo sanitario, cobra mucha importancia. Hablamos, por supuesto, del plan de vacunación. Ha sido el pilar para las proyecciones económicas de este año más favorables en Estados Unidos, en Chile. Mientras tanto, en Europa el tema está un poco a los tirones. La Unión Europea ahora ha decidido fiar a la vacuna de Pfizer. Su estrategia de inmunización serán 50 millones de dosis extra las que recibirá después de que, por ejemplo, con las vacunas de AstraZeneca y Janssen hubiera algunos problemas. De hecho, España pospuso su plan para esas dos inoculaciones. Y así la Unión Europea tiene que ir ajustando las piezas, pero eso evidentemente que impacta en los plazos para avanzar en la inoculación y por ende también
en la recuperación económica. Lo destaca así el diario El País de España en la revisión de los titulares a esta hora. 8:11. Bien, vamos de inmediato a revisar detalles del debate en torno al tercer retiro de los fondos previsionales, este tercer 10% que, como les contábamos al inicio del programa, aparece de alguna manera congelado en el panorama político, porque ayer no alcanzó a comenzar el debate y porque hoy día recién se va a destrabar esta iniciativa con el inicio de la discusión en la sala. Probablemente la votación no alcance a ser hoy, pero de todas maneras el tema está a puertas de ser aprobado, hay apoyo. En el gobierno están tratando de ganar tiempo para quizás presentar una propuesta que ya había planteado el candidato Joaquín Lavín, la idea de sacar fondos desde el seguro de cesantía. Detalles en la siguiente nota de Francesco Gachera. Mientras avanza la tramitación de un tercer retiro del 10% que ha dado protagonismo a Pamela Giles, y cuando parecía que el gobierno se quedaba sin opciones para revertirlo, revive la fórmula de ayuda de Joaquín Lavín, que a estas alturas aparece como una especie de salvataje. Los dos presidenciables con mayor proyección en las encuestas y en empate técnico según la Academ juegan en esta discusión sus cartas. Le pongo precio a mi cabeza entonces, señor presidente. El segundo con una idea que podría evitar una derrota con el tercer retiro. Así lo aseguran en la UDI, y es que les permite votar en contra del 10%, pero asegurar plata para los chilenos con los fondos de cesantía. El tercer retiro deja 3 millones afuera, que ya no tienen nada que sacar. Y las propuestas del gobierno, IFE, bono clase media, la verdad es que no llega ni a la mitad de la gente que lo necesita. La propuesta del jefe comunal considera un retiro de al menos 400.000 pesos para quienes hayan cotizado alguna vez, con un máximo de 1 millón de pesos para beneficiar un universo de 10,5 millones de personas. Sin embargo, el gobierno solo estaría dispuesto a un monto máximo de 400.000 y solo a cotizantes con una renta de hasta 1,5 millones de pesos mensuales. Como una alternativa que llega a más personas con más dinero. Va a entregar soluciones también a un fondo de recursos que están disponibles ahí para los trabajadores. Esperamos que el gobierno reaccione, aun cuando creemos que ya es tarde. ¿Es una posibilidad un retiro de fondos del seguro social? ¿Los ven como una buena alternativa ustedes? Como le digo, estamos trabajando en distintas alternativas, pero como gobierno no tenemos más que decir en este momento. Nosotros obviamente siempre trabajamos en distintas opciones y en eso estamos aquí. La opción de Lavín fue respaldada por su par de RN y el PRI, pero ha sido rechazada por otros dos presidenciables. Ignacio Briones de Bópoli no quiso hacer declaraciones y Sebastián Sichel, que asegura que en ambas opciones se debilita la red de protección social del país. Solo tenemos 2 seguros de protección social. Nuestros ahorros para la pensión y nuestros ahorros para cuando no tengamos trabajos que se llaman de cesantía. Y no nos compremos tan rápido el discurso de algunos políticos que nos dicen crisis, rásquese con sus propias uñas. Independiente de la opción de Lavín, el gobierno se sigue preparando para una intensa discusión en el Tribunal Constitucional. Entre quienes anunciaron su voto en contra, esperan que vayan lo antes posible. Si el ministro Osa necesita que yo viaje, lo pase a buscar a La Moneda y lo lleve al Tribunal Constitucional, me ofrezco para aquello. Si el gobierno gana, la verdad que el único perdedor en este caso es la gente que no tiene otra alternativa. En RN hay quienes también valoran la idea de Lavín, pero otros prefieren una anterior de su opción presidencial. Desbordes pidió al gobierno que haga un bono universal sin requisitos, que contempla también un monto de alrededor de 400.000 pesos. Bueno, 2 opciones sobre la mesa. Veremos si el gobierno concreta efectivamente esta propuesta que planteaba Joaquín Lavín. Pero revisemos detalles para analizar el contexto en que se va a desarrollar este presunto tercer retiro, inminente tercer retiro. Estas son las cifras del primer y segundo retiro de los fondos previsionales. Revisemos los números porque son bien interesantes y dan contexto a lo que podría ocurrir a partir de este tercer retiro del 10%. ¿Qué es lo que ocurrió en el primero, en el que se hizo a mediados del año pasado, en el momento más álgido de la pandemia? Bueno, 10,4 millones de personas han realizado ese primer retiro de afiliados. La cifra es dinámica, recordemos que hay una ventana de 1 año para hacer ese retiro. Bueno, ya son 10,4 millones de afiliados los que han hecho un retiro por un total de 20.500 millones de dólares. Ese ha sido el pago asociado al primer retiro de fondos de pensiones. Las cifras son astronómicas y difícilmente se podrían compensar con cualquier otro paquete de ayudas económicas, ya sea directamente del fisco o de otro fondo como el de seguro
seguro de cesantía porque tiene montos menores ahorrados. ¿Qué pasó en el segundo retiro? Bueno, 7,5 millones de afiliados echaron mano a sus fondos previsionales por un total de 15.773 millones de dólares. Y eso nos lleva al total de 36.273 millones de dólares. Es lo que se ha retirado hasta ahora. Pero atención, porque según el Banco Central, cerca del 40% de esos fondos han sido efectivamente ocupados. El resto está en alguna cuenta de ahorro, guardado en una cuenta corriente o en otro instrumento de inversión similar. Eso fue lo que reveló el último IPOM y es bien interesante ese dato porque no se ha gastado toda la plata que se retiró, esos 36.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasaría si es que efectivamente se llega al tercer retiro? Bueno, hay ya por lo menos cerca de 3 millones de personas que no podrían retirar ni un solo peso. Acá están los datos según la Superintendencia de Pensiones y en un reporte que publicó el sitio pauta.cl. El primer y segundo retiro dejaron a 2,8 millones de afiliados con saldo cero. Esas han sido las consecuencias de los primeros dos retiros. ¿Qué pasaría con un posible tercer retiro? 4,3 millones de afiliados quedarían sin dinero en sus cuentas corrientes, cerca del 40% más o menos, para que se hagan una idea de la magnitud. Eso es lo que podría pasar si es que efectivamente avanza el tercer retiro. Antecedentes para tener en cuenta pensando en la discusión que, como les decíamos, se retoma hoy día en la sala con la idea de poder despacharlo difícilmente hoy, pero en los próximos días por lo menos. Bien, 8,17. Vamos a ir a otro tema para hablarles de este impuesto a los súper ricos, este proyecto de ley que también ha ganado fuerza en el Congreso en el mismo contexto, en el de la emergencia sanitaria y en la necesidad de recaudar más fondos. El proyecto ha evolucionado a algo más amplio. Por otra parte, se ha puesto sobre la mesa una indicación para establecer un impuesto por 2 años a las empresas que venden más de 1 millón de UF, cerca de 41 millones de dólares, que pagarían 30% de impuesto en el tramo de primera categoría. Y además se propone terminar con las exenciones, también por un plazo acotado de tiempo, sobre todo aquellas exenciones que se aplican a las ganancias de capital, por ejemplo, a la compra y venta de acciones. Cerca de 1.700 millones de dólares podrían recaudar ambas medidas que complementan al impuesto a los súper ricos para aquellas fortunas por sobre los 22 millones de dólares. Revisemos reacciones después de la aprobación de estos articulados en la Comisión de Constitución al diputado Matías Walker primero y luego al ministro Osa, refiriéndose a este tema. Fuimos capaces de ponernos de acuerdo en algo que le hace mucho sentido a la ciudadanía, que las grandes fortunas del país puedan hacer un esfuerzo adicional, especial, este año para poder financiar una renta básica universal de emergencia. Lo que hemos hecho es fusionar el proyecto que presentó la diputada Camila Vallejo y además hemos logrado fusionarla con la indicación que habíamos presentado como Democracia Cristiana para aumentar el impuesto a las megaempresas. Si algo se rescata de esta indicación es que obviamente es un reconocimiento que el proyecto original no era un buen proyecto. Y no era un buen proyecto por distintas consideraciones que muchos expusieron, una baja capacidad de recaudación, un costo de administración, un daño de inversión, en fin, distintas características que de forma bastante transversal fueron señaladas en las comisiones. Bien, momento de ir a una pausa, 8,19. Al regreso estaremos discutiendo de estos temas junto al diputado del PPD, Raúl Soto. Volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta, 8,21 minutos, para seguir discutiendo sobre los proyectos que están en el Congreso, avanzando en trámite. Hoy día se discute en sala el tercer retiro del 10%. Queremos conversar de este y otros temas con el diputado del PPD, Raúl Soto. Gracias por el contacto, diputado, muy amable. Hola, Seba, muy buenos días. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, diputado, hoy día se discute en sala, difícilmente se alcance a votar, ¿no? Va a depender de las intervenciones de los parlamentarios, pero hay un tema bien relevante. El gobierno estaría evaluando la posibilidad de apoyar el proyecto que ha presentado Joaquín Lavín, que busca retirar fondos del seguro de cesantía y no de los fondos de pensiones. ¿Tiene viabilidad ese proyecto, diputado? Bueno, primero señalar que me encantaría, y nos vamos a jugar porque así sea, que se vote el día de hoy el tercer retiro del 10%, tanto respecto de los afiliados a la AFP como la indicación que se aprobó también en la Comisión de Constitución respecto de quienes están en las rentas vitalicias. Hay una estrategia dilatoria de parte del gobierno y de los parlamentarios de Chile Vamos
que se van a negar al cierre del debate para la votación el día de hoy, para ganar tiempo, para que pase a la próxima semana y de esa manera poder llevarlo al Tribunal Constitucional y tener unos días adicionales justamente para tratar de incorporar una propuesta en la línea de lo planteado por Joaquín Lavín y a través de eso frenarlo. Yo no creo que ese proyecto o esa iniciativa tenga la virtud, ni ningún otro a esta altura, de poder frenar un tercer retiro del 10%, que es lo que está exigiendo más del 85% de los chilenos y chilenas hoy día. Diputado, ¿usted cree que el gobierno podría ir al Tribunal Constitucional antes de que se vote? El gobierno puede hacerlo en cualquier momento. Claro. Ayer trascendió que podía ser efectivamente incluso antes de su debate en sala, no ocurrió. Veamos qué pasa hoy día. Lo más probable es que esperen la votación, pero si esto se dilata para la próxima semana, yo no creo que esperen al martes de la próxima semana. Por lo tanto, yo prefiero que se cierre el debate hoy día, que se vote, más que escucharnos a nosotros mismos los parlamentarios. Hoy día a esta iniciativa tenemos que ponerle sentido de urgencia porque hay gente que lo está necesitando y en ese sentido hay que dar una señal clara como Congreso. Sí. Pero esta semana. Diputado, ahora, ¿qué pasa, volviendo a la idea que planteábamos al comienzo, qué pasa si es que el gobierno efectivamente se decide apoyar esta iniciativa que ha planteado Joaquín Lavín para sacar recursos del Fondo de Seguro de Cesantía, del Fondo Solidario? ¿Es posible que eso logre frenar el proyecto a su juicio? No creo que tenga la virtud ni esta ni otra iniciativa de frenar el retiro del 10%. Yo creo que todos los estudios de opinión señalan con claridad que lo que quieren los chilenos y chilenas es su 10%, su tercer retiro. ¿Por qué? Diputado, pero usted plantea que no sería capaz, pero no sería posible porque no logra la misma magnitud en términos de montos, porque no logra la misma cobertura o por otras razones. Mire, por dos razones. Una razón técnica, porque efectivamente no logra ni la cobertura ni los montos que logra el tercer retiro, ¿verdad? En el caso del tercer retiro estamos hablando de un monto mínimo a retirar de 35 UF, 1.300.000, 1.400.000. En el caso del retiro de AFC, el monto máximo sería 1 millón. Y ya tú mencionaste las cifras con anterioridad, ¿verdad? Son más de 10 millones de chilenos los que han hecho uso de los retiros anteriormente y 36 mil millones de dólares. En el AFC solamente tenemos 12.000. Por tanto, en términos de cobertura y en términos de cuantía es imposible competir con el tercer retiro. Y desde el punto de vista político y legislativo yo no creo. Tengo la certeza, más bien, de que el retiro de los fondos de cesantía no va a tener la virtud de dar vuelta a votos a esta altura de Chile Vamos. Yo creo que si el gobierno está pensando frenar el tercer retiro del 10% con un retiro de los fondos de cesantía, está muy, muy equivocado. Y además que es una mala propuesta, porque lo que se está proponiendo, Sebastián, es meterle la mano al otro bolsillo, al trabajador, ¿verdad?, a la persona, pero dejándola en total desprotección ante una contingencia eventual de cesantía. Y eso además en medio de una crisis sanitaria, económica y social como la que estamos viviendo, sí. Creo que es una medida mala, populista. Ahora, diputado, yo sí podría... Sí, que hay un tema bien relevante respecto a cómo está estructurado el proyecto y me gustaría que conversáramos de eso, porque la indicación que se agregó a esta iniciativa para que el Tribunal Constitucional no lo rechazara en definitiva es que se trata de una reforma permanente en la Constitución. Pero ese punto ya genera rechazo en algunos parlamentarios de RN. Ayer escuchábamos, por decir alguno, nada más Andrés Celis, que veía sus reparos en esta iniciativa porque de alguna manera le da una herramienta al Congreso que choca con las facultades exclusivas del presidente de la República. Entonces, eso podría quitarle algo de apoyo quizás al proyecto desde el oficialismo, ¿o no? Sí, bueno, efectivamente llega con menos fuerza de la que quisiéramos a la discusión de hoy en la sala porque en la comisión se aprobó esta indicación con los votos de oposición y con todos los votos de Chile Vamos en contra. Ahora, lo que revela aquella votación, Sebastián, es que finalmente esos parlamentarios de Chile Vamos estaban disfrazando su posición ante los ojos de la ciudadanía. Nunca estuvieron por dar su voto a favor de un tercer retiro que sea viable y más bien lo que apostaban era a que se aprobara una norma transitoria
que tuviera sus votos en la sala y en la comisión, pero que después sabían que el Tribunal Constitucional lo iba a echar abajo, por lo tanto no era viable. Y ellos querían simplemente, ¿verdad?, lavarse la cara ante la ciudadanía para quedar bien con su votación, pero sabiendo que esos recursos no iban a llegar a los chilenos y chilenas. Eso es de un doble estándar tremendo, y yo hago un llamado a reflexionar durante el día de hoy, a que transparente su posición desde RN, desde la UDI, desde Evópoli, a la ciudadanía, y que tengan claridad que lo que se va a votar el día de hoy, si es que efectivamente logramos cerrar el debate, o si no, el próximo martes, ¿verdad?, va a ser la indicación que se aprobó en la Comisión de Constitución, que es una reforma permanente a la Constitución para permitir este tercer retiro de AFP y el primero de las rentas vitalicias. Bien. Va a ser frente a esto sobre lo cual van a tener que decidir, y yo creo que además en un año electoral y con la presión social que hay, vamos a tener los votos necesarios. Tenemos 82 votos a favor en la oposición, necesitamos al menos 10 de Chile Vamos para alcanzar el quórum de 3/5, que son hoy día 92 parlamentarios, y yo creo que van a estar, espero, con una mayoría incluso mayor. Bien, veremos los argumentos que se exponen hoy día en la sala, entonces, en el inicio del debate. Diputado, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Gracias a ti, Seba. Buen día, hasta luego. 8:29, bueno, entonces nos quedaremos atentos a lo que vaya a ocurrir hoy día. Está en trámite también el proyecto de ley de eutanasia. Una vez terminado ese debate, se va a dar paso al inicio en sala de la discusión sobre el tercer retiro de fondos, con la posibilidad de que se vote hoy día. Está difícil, si no, será el martes, adelantaba el diputado Soto. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Estamos cerrando Agenda Económica, ya viene Conexión Global. Que tengan un buen día.